crioterapia o la utilización terapéutica del frío tiene aplicaciones clínicas en rehabilitación y otras áreas de la medicina. ¿Para qué se utiliza? Bueno, fuera del ámbito de la rehabilitación, principalmente lo ocupamos para combatir el crecimiento de tejidos malignos y no malignos, utilizando temperaturas considerablemente bajas, y el frío se suele aplicar directamente sobre el tejido a tratar. Pero, dentro del ámbito de la rehabilitación, se utilizan temperaturas moderadamente bajas para combatir la inflamación, el dolor e inclusive hasta el edema. También en algunas ocasiones podemos reducir la espasticidad y controlar los síntomas de enfermedades como la esclerosis múltiple, y así poder facilitar el propio movimiento. La utilización de este agente físico ejerce sus efectos terapéuticos al actuar sobre los procesos hemodinámicos, neuromusculares y metabólicos. Comencemos hablando de estos efectos fisiológicos que nosotros podemos conseguir con la utilización del hielo, o bien del propio frío. Primero vamos a empezar con los efectos hemodinámicos, como el descenso inicial del flujo sanguíneo. Generalmente, si se aplica frío sobre la piel directamente, causa una constricción casi inmediata de los vasos cutáneos y una disminución del flujo de sangre. A esto le vamos a llamar vasoconstricción. Esta vasoconstricción persiste siempre que la duración de la aplicación del frío esté limitada a menos de 15 o 20 minutos aproximadamente. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, la activación de los receptores cutáneos de frío estimula directamente la contracción del músculo liso de las paredes de los vasos. En términos fisiológicos, esta disminución de la temperatura provoca que haya una disminución también en la producción y liberación de algunos reguladores, como la histamina y las prostaglandinas. Otro de los determinantes de esa misma vasoconstricción es que hay una activación refleja de las neuronas simpáticas adrenérgicas, causando propiamente la vasoconstricción cutánea en la zona expuesta al frío. Esta vasoconstricción, que la tenemos bien entendida como una respuesta inmediata al frío, es un fenómeno bastante consistente y bien documentado. Sin embargo, puede producirse vasodilatación cuando se aplica el frío durante periodos más prolongados. O sea, todo lo contrario. Si la vasoconstricción consiste en una disminución del calibre de un vaso sanguíneo, la vasodilatación es el aumento del calibre del mismo. A este fenómeno se le denomina vasodilatación inducida por frío, y se le describió por primera vez en el año 1930 por Lewis. Esta variación cíclica de la temperatura con la vasoconstricción y la vasodilatación alternantes se le denomina como respuesta de casa. Se plantea como una principal hipótesis que la respuesta de casa está regulada por un reflejo axonal en respuesta al dolor causado por el propio frío prolongado. Este fenómeno va de la mano a que puede aumentar el umbral de dolor y disminuir la sensación del mismo. Inclusive algo sumamente interesante es que hemos encontrado que también ayuda a la facilitación de la contracción muscular. Simplemente a ti no te ha sucedido que tienes bastante frío y comienzas a temblar. Bueno, pues ese temblor fino son microcontracciones de forma casi involuntaria con la finalidad de que tu cuerpo comience a generar calor. Hay evidencia clínica que nos indica que la aplicación breve de frío facilita esta actividad directamente en las motoneuronas alfa. Pero no olvidemos uno de los efectos más importantes que tiene la aplicación del frío, que son los efectos metabólicos. Y dentro de estos efectos metabólicos vamos a hablar de una disminución del ritmo en este tipo de reacciones químicas, hablando de metabolismo. Incluyen todas aquellas que están implicadas en la inflamación y la cicatrización. Por lo tanto, la aplicación del frío se puede utilizar para controlar la inflamación aguda, pero no va a estar recomendada cuando el proceso de cicatrización se encuentra retrasado, porque puede alterar aún más la recuperación. Pero ahora vamos a hablar acerca de las razones por las cuales deberíamos dejar de usarlo. Sí, el hielo está sumamente sobrevalorado, sobre todo cuando hablamos de lesiones deportivas, ya que el uso del mismo en una lesión busca combatir la inflamación y el dolor. Pero, ¿por qué deberíamos intervenir el proceso de inflamación? Recordemos que es un proceso de regeneración o de autorreparación. Hay que recordar que durante muchos años hemos realizado una intervención casi excesiva, transmitiendo a la sociedad un deseo constante por reducir el dolor demasiado rápido. Y por qué no decirlo, incluso crearles dependencia mediante nuestras terapias de moda. Justo como mencionamos en el video pasado, el proceso de curación de una lesión se compone por 4 fases, ya las habíamos mencionado. Estas fases van a estar conectadas en sus procesos, lo que ocurre en una podría afectar directamente a las demás. No hay evidencia en humanos que haga pensar que aplicar hielo mejora la recuperación más allá de reducir el dolor. Y bueno, pues tenemos estudios, en animales claro, pero se ha evidenciado que aplicar hielo durante 20 minutos tras una lesión reduce sustancialmente la inflamación, pero retrasa las fases de proliferación, impactando directamente en la remodelación y en la maduración. ¿Pero de qué forma encontramos este impacto? Bueno, principalmente no muy positivo, debido a que hay una formación anormal en las fibras de colágeno y también un menor tamaño de las fibras musculares que ya se han regenerado. Así que es mejor evitar el uso de hielo.
A pesar de que algunos profesionales aún lo utilicen, no hay evidencia que respalde su uso, salvo, claro, la disminución de dolor. Pero recuerda, la ausencia de dolor no va a solucionar tu problema. Este es un buen tema para realizar un debate entre clínica versus evidencia, porque vamos a ser realistas. E incluso para mí, me parece algo irresponsable el invitar abiertamente a modificar una conducta terapéutica en base a estudios en animales, y sobre todo un video en YouTube, en donde ni siquiera se especifica qué tipo de usuarios, tipo de lesiones, dosificación, entre varios otros puntos. Creo que temas como este dan para iniciar una discusión científica, claro, entre varios profesionales, o al menos una especie de consenso informal. Lo adecuado sería que fuera uno formal. O simplemente nos basta con recordar que disminuir el dolor no es lo mismo que recuperación. Bueno, ahí me despido, no sin antes invitarlos a reflexionar que dentro del área de la salud, más específicamente hablando de fisioterapia o readaptación deportiva, estamos y estaremos a favor de los procedimientos activos. Porque realmente, ¿en qué momento se nos ocurrió que el músculo, tendón, cartílago o ligamentos van a responder estructuralmente y de forma efectiva a una intervención pasiva y transitoria? ¿En qué momento? ¿O acaso el hielo te devolverá la capacidad de tolerar o generar demandas mecánicas sin quejarse o dañarse? ¿Por qué esa necesidad de querer huir de un indicador de peligro o hacer de todo para escapar de un proceso natural que debe de ocurrir?